Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Patreon de Elephant VFX. Este vídeo que estáis a punto de ver es un capítulo gratuito de mi vídeo Houdini, Solaris y Katana Interoperability, que está disponible en mi Patreon. Dejo el link en la descripción. Es un extracto del capítulo de introducción del primer vídeo, que dura más de 2 horas y media. El segundo capítulo, que completará esta serie sobre Houdini, Solaris y Katana, será también publicado en mi Patreon en un futuro muy cercano. Si quieres acceder a este vídeo completo y al resto de mi librería de formación sobre efectos visuales, dirígete a mi Patreon y considera convertirte en suscriptor. Dejo toda la información en la descripción del vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre Houdini, Solaris y Katana Interoperability. Lo que viene siendo exportar información, en este caso va a ser todo mediante USD, entre Solaris y Katana. A lo mejor estáis preguntando de dónde viene este vídeo, ¿no? Ya que Solaris podría considerarse como un reemplazo de Katana o Katana un reemplazo de Solaris, son dos scene assemblers. ¿Y por qué vamos a utilizar los dos en lugar de simplemente quedarnos con uno? Bueno, buena pregunta. En primer lugar, tenemos suficientes vídeos en mi Patreon donde hacemos todo lo necesario dentro de uno de los dos scene assemblers, bien sea en Katana o bien sea en Solaris. Así que podéis ver esos vídeos y veis que podemos hacer la mayor parte del trabajo en cualquiera de los dos. Ahora bien, si trabajáis en un estudio de efectos visuales, especialmente en un gran estudio de efectos visuales, es bastante probable que el scene assembler que utilicéis sea Katana. Katana sigue siendo el rey de los scene assemblers. Solaris va muy bien orientado. Seguramente ya sea una alternativa en algunos estudios, pero los grandes estudios Pixar, ILM, MPC, Double Negative, Weta, etcétera, siguen utilizando Katana, porque aparte de llevar muchos años implantado en los pipelines de esos estudios, sigue siendo el scene assembler más fuerte. No hay ninguna duda al respecto. Al menos yo no tengo ninguna duda al respecto. Es muy estable, funciona bien, es escalable, en fin, lleva muchos años utilizándose en las producciones más grandes que vemos de efectos visuales. Pero a diferencia de Houdini, y esto es el punto fuerte en mi opinión de Houdini y Solaris, es que en Houdini puedes crear contenido, mientras que en Katana no. Katana es simplemente una caja donde haces el assembly, donde pones todo el contenido que has generado. Y en esa tarea en concreta es el mejor, sin ninguna duda. Pero, como digo, no se puede crear contenido en Katana. Si estás haciendo una producción, vamos a poner una que ya tiene años, como por ejemplo El Rey León, que se realizó en mayor medida en MPC. No sé si en toda su totalidad, pero la mayor parte se hizo en MPC. Bueno, si tú tienes que crearte, por ejemplo, un entorno, el entorno en sí, el set dressing, el layout, las instancias, todos los sistemas de scattering, etc., lo más común sea generarlo en un software como Houdini y después exportarnos toda esa información y hacer el assembly en Katana con el resto del plano. La animación, la cámara, la iluminación, el look depth, los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, un poquito, a día de hoy, el workflow que los grandes estudios de efectos visuales y de animación utilizan. Pero creo que es un muy buen momento para hacer un vídeo como este, porque por primera vez podemos hacer todos estos pasos intermedios de exportarnos toda la información desde Solaris a Katana utilizando USD. Y lo bueno que tiene utilizar USD es que simplifica extremadamente toda esta exportación e importación de datos. Es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más eficiente de lo que era antes. Vamos a hablar exclusivamente de USD en este vídeo. Antiguamente, cuando digo antiguamente, incluso muchas producciones hoy en día siguen utilizando este método que voy a describir ahora mismo, consistía en exportar a Lembix desde Houdini a Katana.
Muchos de los estudios siguen utilizando esta técnica. Pero por poneros un caso muy sencillo, pero al mismo tiempo un caso extremadamente común y muy importante. Es el hecho, por ejemplo, de exportarnos point clouds. Cuando estás haciendo un entorno, estás haciendo, por ejemplo, un entorno natural, o una ciudad también, no necesariamente un entorno natural. Pero bueno, vamos a poner un entorno natural por poner un ejemplo. Si tienes un point cloud que define dónde están los árboles, otro point cloud que define dónde están las plantas, otro point cloud que define dónde están las piedras. Después tenemos geometría, por ejemplo, para definir las montañas, en fin, los props, etc. Exportar esos point clouds de Houdini y hacerlos funcionar en Katana era una tarea muy compleja. Nadie en su casa, sin un pipeline profesional de efectos visuales, podía hacer eso. Porque en Katana no hay una opción que sea importar point cloud y que ponga las instancias en cada uno de esos puntos. No existe eso. Hay que crearse herramientas personalizadas para poder realizar esa tarea. En los estudios de efectos visuales existen esas herramientas, pero si simplemente estás estudiando y quieres trabajar con ese workflow, no podrías hacerlo en tu casa. Hoy en día, gracias a USD, esto podemos hacerlo todos en nuestra casa. Y esas herramientas que existen en los estudios de efectos visuales van a tener que ser reemplazadas o van a tener que ser actualizadas para trabajar con estas nuevas formas de trabajo. Como digo, ni siquiera necesitaríamos esas herramientas. Pero obviamente en los estudios de efectos visuales habrá herramientas para hacer estas tareas o más rápido, o de forma más eficiente, o de forma más personalizada, o lo que fuese. Pero repito, el hecho de trabajar con USD nos va a facilitar enormemente todo este tipo de tareas. Así que es un poco lo que quiero mostraros en este vídeo. Cómo podemos mover datos de Solaris a Katana y también de Katana a Solaris si lo quisiéramos. No va a ser el workflow habitual. El workflow habitual va a ser llevarlo de Solaris a Katana porque el plano se va a finalizar en Katana, no se va a finalizar en Solaris. Pero, repito, esto es in and out, como he escrito aquí. Podríamos llamarnos la información de Houdini a Katana y de Katana a Houdini o a cualquier otro software que soporte USD. Bueno, por supuesto, lo menciono ahora porque a lo mejor no queda muy claro. Siempre que trabajemos con el mismo motor de render, obviamente, ¿vale? O al menos trabajemos con algo compatible con MaterialX. Pero obviamente no podemos exportarnos looks de Arnold a Renderman o luces de Renderman a Arnold y todo eso. No necesitamos trabajar con el mismo motor de render. En el caso de que estemos exportando información de render de un software a otro. Si simplemente estamos exportando información de geometría, información de point clouds, información de volúmenes, pues no. Vamos a ver un poquito todas las situaciones posibles que se me ocurren. Seguramente hay muchas más. Seguramente hay muchas más de las que se me han ocurrido para este vídeo. Pero bueno, quiero mostraros las que vamos a ver en este vídeo, que son estas que he escrito aquí. Y por supuesto, esto no es toda la información que nos podemos exportar desde Solaris hasta Katana, ¿vale? O sea, aquí no estoy hablando, por ejemplo, de animación. Aquí no estoy hablando de efectos, aquí no estoy hablando de volumétricos, aquí no estoy hablando de height fields, aquí simplemente estoy hablando de algunas de las cosas básicas que nos van a permitir trabajar entre Solaris y Katana, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que yo defino como interoperability, ¿vale? Mover información de Solaris a Katana y de Katana a Solaris. Ok, bien, voy a explicaros un poco el contenido de este vídeo. Primero, tenemos que hacer estas dos tareas, que es crearnos un working template en Katana y un working template en Solaris. Hemos hecho templates de LookDev y templates de Lighting complejos, personalizados y que nos sirven para realizar un montón de planos y un montón de assets, tanto en Katana como en Solaris. Tenéis vídeos en mi Patreon donde explico cómo hacer todo eso en profundidad desde cero. Os recomiendo verlos si así lo queréis. Lo que vamos a hacer en este vídeo son working templates. Lo que yo llamo working templates es simplemente un template que nos permita trabajar de forma rápida. No crearnos un sistema de publicación de assets súper complejo o de construcción de planos súper complejo, no. Simplemente algo rápido, eficiente, que nos permita trabajar. ¿Vale? Que nos permita trabajar. Sabéis que tanto Solaris como Katana son un canvas en blanco. ¿Vale? Es un canvas, ¿cómo se dice un canvas?
bueno, no me sale la palabra, pero me entendéis, ¿no? Empezáis de cero, no hay nada. Tenemos que construir el template con el que queremos trabajar. Así que os voy a enseñar cómo construir un template que yo considero eficiente, sencillo y con 3 o 4 automatismos para hacer nuestra vida más fácil. En Solaris nos va a resultar más sencillo, lo vamos a hacer muy rápido, porque Solaris nos proporciona ciertas herramientas para hacer según qué tareas ya out of the box, ¿no? Son como HDAs que ya existen en Solaris que nos permiten hacer según qué cosas de forma muy rápida. En Katana, por el contrario, no. En Katana tendremos que crearnos todo desde cero. Simplemente escribirnos un render o escribir AOVs o controlar la calidad de un render, todo eso tenemos que hacerlo desde cero. Así que os enseñaré cómo hacer un working template en Katana, que nos va a llevar más tiempo, repito, que hacerlo en Solaris. En Solaris lo haremos en 10 minutos y en Katana a lo mejor tardamos 40 minutos, ¿vale? Lo bueno es que una vez tenéis ese template podéis utilizarlo siempre. Y eso es lo que pretendo hacer en este vídeo. Que tengáis siempre un punto de partida de trabajo, tanto en Katana como en Solaris, para que le deis a un botón, tengáis vuestro template y podáis empezar a trabajar en vuestros assets, en vuestros planos, en vuestros point clouds, en vuestras instancias, en lo que necesitéis. Ok, una vez tengamos esos working templates y ya podamos, como digo, con simplemente un botón empezar a trabajar en cualquiera de los software, vamos a ver como 5 situaciones diferentes de interoperabilidad entre Solaris y Katana. La primera, vamos a ver cómo exportarnos full assets desde Solaris a Katana. Es decir, vamos a hacer el authoring, vamos a crear los assets en Solaris y nos los vamos a exportar a Katana. Esto es lo que llamaremos Hero Assets, es decir, los assets importantes, los assets protagonistas. Cuando digo full assets, a lo que me refiero es que vamos a exportar tanto la geometría de esos assets como el look de esos assets, para simplemente importarnos la capa USD en Katana, darle al render y que funcione perfectamente. ¿Ok? Eso sería lo que normalmente haríamos con Hero Assets. Una vez tengamos esos Hero Assets en Katana, vamos a ver cómo podemos, en el caso de lo que necesitemos, modificar los looks exportados desde Solaris. Siempre trabajando con USD. Muy importante, ¿verdad? Ya que, bueno, pues imaginaos que estáis exportando 50 edificios diferentes porque estáis construyendo una ciudad que va a ser full CG y de repente pues queréis cambiar el material de uno de los edificios o queréis darle un look nuevo a uno de los edificios o necesitáis bajar la reflexión de las ventanas porque el plano tiene una iluminación completamente diferente a los entornos con los que realizasteis el look de los assets. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos eso en Katana. Vale, esa sería, digamos, el primer ejercicio, la primera tarea que queremos hacer o que quiero mostraros. Muy común en un pipeline de efectos visuales, ¿vale? Exportarnos full assets o hero assets. La siguiente tarea va a ser algo que también es muy común en efectos visuales. De hecho, yo diría que es incluso más común que exportarnos full hero assets, que es exportarnos desde el software donde creamos contenido, en este caso Houdini Solaris, exportarnos solamente la geometría. El punto fuerte de Katana es LookDev, Lighting y Assembly, con lo cual tiene sentido que generemos el contenido, creamos el modelo en Solaris o en Maya o donde sea, nos lo exportamos esa geometría a Katana y ahí realizamos el look. Esta sería el segundo ejercicio. Y vamos a ver 3 variantes de este ejercicio. La primera, una vez tenemos esa geometría exportada como USD e importada en Katana como USD, ¿cómo hacemos el LookDev utilizando Katana Lookfiles? Que es el sistema propio de Katana de generar LookDev. Katana Lookfiles solamente funcionan en Katana, ¿vale? Así que estamos un poco limitados en ese sentido. Pero, repito, lo normal es acabar los planos en Katana, con lo cual tiene todo un sentido del mundo querer utilizar los Katana Lookfiles, que es el sistema nativo de LookDev de Katana. Vamos a ver cómo hacer eso. Ahora, otra variante es hacer el LookDev de esos assets que hemos exportado desde Solaris utilizando USD Lookfiles.
en lugar de Katana look files. ¿Por qué? Bueno, porque nos da la flexibilidad de que si queremos enviar de vuelta estos assets desde Katana a Solaris o desde Katana a Maya o desde Katana a Gaffer o a cualquier scene assembler que utilice el mismo motor de render y que soporte USD, podríamos hacerlo. No descarto tampoco que, debido a que Katana es muy bueno para hacer lookdev, que haya estudios que se planteen utilizar Katana para hacer lookdev, pero después el scene assembly del plano, hacerlo a lo mejor de nuevo en Solaris. A día de hoy Solaris no es tan bueno como Katana para hacer el assembly final de un plano, pero si en el tiempo resulta que es súper bueno para hacer scene assembly, pues a lo mejor decidimos hacer el lookdev en Katana y exportarnos los look files como USD para Solaris. Así que os voy a enseñar cómo hacer eso. Repito que esto es un poco yo mirando de cara al futuro, pensando que a lo mejor es una buena idea. Ok, entonces aquí lo que tenemos, en este primer ejemplo, lo que tenemos es un USD que tiene tanto geometría como look. Y esto lo convierte en un USD completo, ¿vale? Que lo podemos utilizar donde queramos. En este otro ejercicio tenemos un USD geometry, ¿vale? Y vamos a generar en Katana un look file. Vamos a generar un USD look file. O la siguiente variante que tengo aquí, que es un full asset export. Es decir, lo mismo que hemos hecho aquí, pero en este caso en Katana, utilizando la geometría que viene de Solaris. ¿Vale? Entonces tendríamos un USD full. Un asset completo. ¿Vale? Entonces esta sería una capa, esta sería otra capa, o podemos tener una única capa que contenga todo el asset. ¿De acuerdo? Ese sería el full asset export. Ya que si tenemos esta capa y esta capa, ¿cómo juntaríamos todo eso en Solaris? Bueno, nos traeríamos la capa de geometría, nos traeríamos la capa de lookdev y tendríamos nuestro asset, ¿verdad? De esta forma nos traemos solo una capa que contiene todo el asset y ya lo renderizaríamos. Ok, una vez hemos finalizado esa etapa de assets, vamos a pasar a la etapa de, digamos, creación de entornos, donde vamos a ver cómo exportarnos un set dressing hecho de forma manual desde Solaris a Katana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos a tener un USD file que es un edificio, otro USD file que es otro edificio, otro USD file que es otro edificio, otro USD file que es un árbol, otro USD file que es un coche, otro USD file que es lo que sea, una farola, lo que queramos. Con todo eso hacemos un set dressing manual, ¿vale? Por manual me refiero a que ponemos este edificio exactamente donde queremos ponerlo. Lo movemos, lo transformamos, lo escalamos, manual, todo de forma manual, lo hacemos en Solaris. Todo esto lo exportamos referenciado en otra capa para Katana, y en Katana tendríamos nuestros edificios, tendríamos nuestro árbol, tendríamos todo lo que hemos puesto de forma manual. A partir de ahí aplicamos el lookdev, bien sea exportado con cualquiera de las formas que hemos visto anteriormente durante la etapa de assets, hacemos nuestro lighting, hacemos nuestro scene assembling y renderizamos el plano. Vale. Repito, una situación común. Siguiente tarea. Vamos a ver cómo empezamos a trabajar con instanciado. Ya no estamos hablando de set dressing manual, sino procedural. Y ahí vamos a ver cómo utilizamos Hero Assets utilizando instancias en Solaris y cómo eso nos lo llevamos a Katana para seguir trabajando en nuestro plano. ¿Ok? Por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí todo este set dressing manual que hemos hecho y ahora decidimos añadir, pues, por ejemplo, coches, ¿no? Tenemos carreteras y tenemos 10 coches diferentes por esas carreteras. Vamos a decir que estos coches son Hero Assets, nos los exportamos mediante instancias desde Solaris y cuando utilizamos esa capa de instancias USD en Katana, todo se renderiza perfectamente porque el lookdev ya viene embebido en esos coches. ¿Ok? También otra situación muy realista. Y finalmente vamos a ver también cómo trabajar con instancias, pero en este caso para background assets.
¿Qué son background assets? Son assets que no tienen un look dev implementado, sino que lo vamos a crear on the fly. Vamos a crearlo cuando estamos haciendo el assembly o cuando estamos haciendo la iluminación dentro de Katana. En este entorno, pues de repente tengo un montón de árboles por todas partes. Esos árboles tienen familias diferentes. Tengo, no sé los nombres de las familias de los árboles, pues, pero vamos a decir colores. Tengo un árbol que es rojo, otro que es amarillo, otro que es verde, otro que es azul, otro que es un ciprés, otro que es un alcornoque, lo que sea, o plantas. Entonces nos exportamos todas esas instancias con atributos especiales para cada una de las familias de árboles y después creamos looks en Katana y los asignamos en función de esos parámetros customizados que estamos exportando desde Solaris. ¿Ok? Bien, esto es un poco lo que vamos a cubrir hoy. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo en un solo vídeo, ya que tenemos que crear los templates, que crear los templates siempre lleva bastante tiempo. Bueno, si no es un vídeo serán dos, pero considero que son puntos muy importantes. Creo que son situaciones de producción realistas. Todo lo que estoy hablando aquí es algo que os vais a encontrar cuando estéis trabajando en el cine, en facilities de efectos visuales. Y repito, no es todo lo que se puede cubrir entre Solaris y Katana, es simplemente como lo primero que se me ha ocurrido. Si os interesa el tema, podemos por supuesto expandirlo para efectos, para volumétricos, para height fields, para luces, para lo que fuera. ¿Okay? Pero creo que es un muy buen punto de partida para ver qué bien se trabaja, afortunadamente, desde la aparición de USD entre Solaris y Katana. Todo esto que estoy comentando aquí especialmente, estos 3 puntos, cuando había que hacerlo con point clouds exportados como PTC o como Alembic desde Houdini a Katana, era un infierno. ¿Vale? Y os repito que era un infierno porque había que construir todas las herramientas en Katana, había que programarlo todo, era realmente complejo si no trabajabas con un pipeline que te ofreciera esas herramientas, que ofreciera esas herramientas a los artistas, ¿no? Ahora, afortunadamente, podemos hacerlo nosotros incluso en nuestra casa. Bien, pues esto es lo que quiero cubrir hoy y vamos a ver qué tal nos funciona todo esto, ¿vale? Ahora os enseño un poquito qué es lo que tengo planeado hacer.